Buenos días, hermanos. Ahora vamos a estudiar la lección para hoy, miércoles 4 de febrero del 2026. La lección número 6 se titula Confianza solo en Cristo, y el versículo para memorizar dice: a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Filipenses 3, 10 y 11. Antes de empezar con la lección del miércoles, vamos a tomar un momentito para orar. Dios y Padre, le damos las gracias porque nos das la vida, porque por tu gracia somos perdonados y tenemos esa fuerza para seguir en tus caminos, para que cuando tú vengas en gloria podamos ir a morar contigo, Señor. Ahora que vamos a estudiar la lección, que tú permitas que podamos entenderla, que podamos analizarla, que podamos ponerla en práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La fe de Cristo. No podemos pasar por alto el punto principal de Pablo. En el camino a Damasco experimentó un maravilloso intercambio, pues cambió su antigua vida basada en la ley por la presencia de Cristo mismo, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Filipenses 3, 8 y 9. La expresión ser hallado en Él, es decir, en Cristo, es interesante. El autor nos dice que leamos Efesios 1, 4 y 2 de Corintios 5, 21, Colosenses 2, 9, Gálatas 2, 20, y nos dice que a la luz de estos pasajes nos pregunta: ¿cuál es tu mayor interés? ¿Cómo entiendes las palabras de Pablo? Así que vamos a leer estos versículos. Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Colosenses 2, 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La referencia de Pablo al hecho de estar en Cristo ha sido ampliamente debatida. No es sorprendente que quizá la mejor explicación provenga del propio Pablo. Nos dice: para que, llegando el tiempo, reuniera en Él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1:10. Ese ha sido el propósito de Dios desde el principio. Y Pablo aclara cómo sucede. Nos dice: ustedes están en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo encontramos en 1 Corintios 1:30. Estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación, desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual y la sabiduría, pasando por la justificación por la fe, la justicia y la preparación para el cielo, santificación, hasta finalmente la glorificación en la segunda venida, que es la redención. La salvación es obra de Cristo de principio a fin, por nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo tenemos todo lo que necesitamos. El autor nos pide que leamos Filipenses 3:9 y nos hace otra pregunta. ¿Qué dos cosas contrasta Pablo y por qué es importante recordar siempre este contraste? Filipenses 3:9 nos dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia
que es de Dios por la fe. Como Pablo llegó a comprender, la propia justicia no es verdadera justicia, pues la ley no puede dar vida. Solo Cristo puede otorgarla por medio de la fe, aunque no cualquier fe. Después de todo, los demonios creen y tiemblan. La única fe salvadora es la fe en Cristo. Solo su fe ha obedecido y puede obedecer plenamente. Pisitis, la palabra griega traducida como fe, también significa fidelidad. Por lo tanto, si estamos en Cristo y Él vive en nosotros, vivimos por su fe y a través de nuestra fe en Él. Vamos a leer un pasaje del Espíritu de Profecía para terminar. Nos dice que nadie está calificado para este trabajo, a menos que aprenda diariamente a hablar las palabras del Maestro enviado de Dios. Ahora es el tiempo de sembrar la semilla del Evangelio. La semilla que sabremos debe ser la que produzca el fruto más selecto. No tenemos tiempo que perder. La obra de nuestras escuelas ha de volverse cada vez más semejante en su carácter a la obra de Cristo. Únicamente el poder de la gracia de Dios, obrando sobre los corazones y las mentes humanas, hará limpia la atmósfera de nuestras escuelas e iglesias y la mantendrá así. Muy interesante y muy hermoso, hermano. Que estas palabras nos lleguen adentro, que podamos ponerlas en práctica y que sigamos fuertes caminando en el camino que es Cristo. Que el Señor les bendiga y hasta mañana.